La tristeza infinita de Virginia Woolf. Hay dolores que no se pueden contar, solo se pueden sentir. Y hay mentes tan brillantes que mientras iluminan al mundo con su arte, se queman por dentro. La historia de Virginia Woolf es una de esas historias. Una mujer que cambió la literatura, que desafió las reglas, que se atrevió a hablar de lo innombrable y que, al mismo tiempo, luchó toda su vida contra una tristeza que la desbordaba. Este video no es una biografía. Es un retrato emocional. Un intento de mirar más allá de la escritora y ver a la mujer, a la mente atormentada, a la sensibilidad extrema, a la sombra que la habitaba. No es una cronología de fechas, sino un viaje hacia lo más profundo de la psique de alguien que lo dio todo. Incluso su paz mental, por decir verdades que otros temían pronunciar. Virginia nació en 1882, en una Inglaterra rígida, patriarcal, donde las mujeres estaban destinadas a obedecer. Desde niña, mostró un intelecto fuera de lo común. Leía vorazmente, escribía sin parar. Pensaba más rápido de lo que el mundo podía tolerar. Era una niña que no solo observaba el mundo, lo absorbía, lo analizaba, lo descomponía en palabras que luego volvían a nacer en su diario, en sus cartas, en sus novelas. Pero también, desde muy joven, experimentó el dolor de forma profunda. La muerte de su madre, cuando tenía solo 13 años, fue una herida que nunca terminó de cerrar. La muerte de su hermana Estela, poco tiempo después, añadió otra capa de dolor. Vivía entre crisis emocionales, alucinaciones y un silencio social que no sabía qué hacer con una mente como la suya. En una época en que la salud mental era un tabú, ella se ahogaba sin voz. A lo largo de su vida, Virginia fue diagnosticada con lo que hoy llamaríamos un trastorno bipolar. Tenía periodos de una creatividad explosiva, donde escribía casi sin dormir, como si las ideas la poseyeran. Luego caía en depresiones tan profundas que apenas podía levantarse de la cama. Escuchaba voces. Sentía que perdía contacto con la realidad. Pero incluso desde esa oscuridad, escribía. No para escapar, sino para resistir. Y aún así, escribió algunas de las obras más revolucionarias de la literatura moderna. La señora Dalloway, Alfaro, Las olas. En sus novelas, no solo reinventó la forma de narrar, también puso en palabras lo que muchas mujeres, muchos seres humanos, sentían, pero no sabían cómo decir. Habló de la alienación, de la angustia, del sentido de no pertenecer. Habló del suicidio, de la locura, del miedo al vacío. Y lo hizo sin pedir disculpas, con una valentía que desarma. Pero Virginia no solo escribía de la oscuridad, también escribía desde ella, porque su dolor no era una inspiración pasajera, era un estado permanente, una lucha diaria, una voz interna que no se apagaba nunca. En sus diarios, hablaba de sentirse dividida, de tener una parte de sí misma que siempre estaba al borde del abismo, mirando hacia abajo. Muchos han intentado romantizar ese sufrimiento, como si fuera el precio de su genialidad. Pero eso sería reducirla. Virginia no era genial por estar triste. Era genial a pesar de su tristeza. Su lucidez era tan aguda que cortaba. Su sensibilidad era tan fina que dolía. Y aún así, no se rindió fácilmente. Escribía, leía, conversaba, discutía, amaba, luchaba contra los demonios internos con las únicas armas que tenía, sus palabras. Y sin embargo, resistió. Escribió, amó, se rebeló contra el sistema, fundó una editorial con su marido, Hogarth Press, donde publicó no solo sus propias obras, sino también textos fundamentales de autores como T. S. Eliot, Freud o Catherine Mansfield.
mantuvo una relación apasionada y transgresora con Vita Sackville West, que desafió las normas de su época. Creó un espacio para las voces femeninas cuando nadie las escuchaba. Fue activista, fue ensayista, fue pensadora. Fue un faro en medio de una tormenta silenciosa. Pero la tristeza no la soltaba. Venía en oleadas, como en su novela Las olas, donde los pensamientos se repiten como el mar golpeando la costa una y otra vez. La melancolía era parte de su lenguaje, como una tinta invisible entre líneas. Hasta que, en 1941, tras sentir que la guerra y su mente la habían vencido, dejó una carta a su esposo y caminó hacia el río Ouse con piedras en los bolsillos. Murió, pero no desapareció, porque su obra quedó, porque su voz sigue hablando a quienes sienten demasiado, a quienes buscan sentido en medio del caos, a quienes conviven con la tristeza y no saben si podrán con ella. Cada página que dejó es una conversación pendiente, una caricia para el alma rota. La historia de Virginia Woolf no es solo la de una escritora. Es la de cualquier persona que ha sentido que su mente es su mayor don y su peor enemigo. Es la historia de los que aman el arte, porque les da un lugar donde respirar. De los que escriben para no romperse. De los que viven en los bordes. Es la historia de la sensibilidad llevada al extremo. De la lucha contra una sociedad que no entiende a los que sienten distinto. Y también es la historia de la esperanza, porque incluso en su dolor, Virginia creó belleza, porque, a pesar de la oscuridad, el arte fue su faro, y porque en sus palabras, muchos han encontrado una compañía silenciosa, un refugio, una prueba de que no están solos. Si alguna vez has sentido que no encajas, que tu sensibilidad es demasiado, que tu tristeza no tiene nombre, este video es para ti. No para darte una respuesta, sino para decirte, no estás solo, no estás sola. Hay otros que han caminado ese mismo borde. Y algunos, como Virginia, dejaron huellas para que no te pierdas. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, si te sentiste reflejado, suscríbete. Aquí seguimos explorando las vidas, los miedos y los mundos interiores que nos unen. Porque en el fondo, todos llevamos dentro una parte de sombra. Y también una chispa de luz que quiere ser vista.